Bien, Marcos 4:35 es un versículo muy familiar que forma parte de una historia que vamos a ir completando poco a poco. Y voy a estar cotejando distintas versiones de Marcos 4:35 y también mencionar algunos versículos. ¿Alguien me puede decir en cuántos evangelios aparece este evento, este momento de cruzar de un lado para otro y realmente se ven pues pillados en medio del lago por una tormenta? ¿En cuántos evangelios aparece esta lectura? En 3. Aparece en Mateo capítulo 8, aparece en Marcos 4 y aparece también en Lucas capítulo 8. Y dice así, Marcos 4:35: aquel día, cuando llegó la noche, esta es la Reina Valera, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Lucas 8:22, en la Biblia Peshitta dice que Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos a la orilla opuesta del lago. Y la versión La Palabra dice lo siguiente, que Jesús le dijo a sus discípulos: vayamos a la otra orilla del lago. Bien, ¿ustedes qué creen? Que ese viaje que Jesús con sus discípulos emprendían a la orilla opuesta, a la otra orilla del lago, era un crucero de placer? ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de vivir, de disfrutar de un crucero? Levanten las manos. Nadie. Ahí tenemos un privilegiado, aleluya. ¿Qué tal? ¿Bien los cruceros? Bien. Tú fuiste en un crucero de placer, ¿no? Cuando te casaste. Antes, después. O sea, con tu esposa. Amén, qué bien. Bueno, pues, ¿cuántos creen que esa orden que Jesús le da a sus discípulos era para emprender un crucero de placer? No era un crucero de placer. ¿Saben lo que era? Era una travesía con propósito. Digan conmigo, travesía con propósito. Amén. No era un viaje o un paseo turístico, nada de eso. Era un crucero, no, era una travesía con propósito. Amados, si Jesús, escucha bien, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Hay cosas que te van a sonar familiares de momento, pero vamos a ver cosas bastante nuevas esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Si Jesús ya dijo al otro lado, la primera enseñanza que te voy a dar para que la puedas anotar es la siguiente. Si Jesús dijo: vamos a pasar al otro lado, eso significa que tú vas a llegar, amado. Toca a aquel que está a tu lado, dile: eso es para ti ahora. Si Jesús dijo: vas a pasar o vamos a llegar al otro lado, eso significa que tú vas a llegar donde Jesús ya dictaminó que vas a llegar, aleluya. Que tú vas a alcanzar lo que Jesús ya dictaminó que tú vas a alcanzar, aleluya. Es decir, tú vas a alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a observar la cronología de los acontecimientos. Ponme el versículo siguiente, por favor. Marcos 4:36 dice: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también había con él otras barcas. Bien, vamos a ir por orden cronológico. Primero, despiden a la multitud de una manera educada. Jesús, sus discípulos, no lo sabemos, pero le dicen a la multitud: se ha terminado, Jesús está cansado, Jesús ya no va a enseñar más, porque ojo, él estuvo enseñando a la multitud durante todo el día, enseñando, predicando todo el día, ministrando, instruyendo todo el día a la multitud. Y dice que llega la noche, Marcos 4:35, ya estaba anocheciendo, y despiden a la multitud. La multitud era gente anónima. Digan conmigo, gente anónima. Bien, segundo paso, se suben a una barca. ¿Alguien me puede decir quién era el dueño de esa barca? Venga, se admiten apuestas, aunque no. ¿Quién era el dueño de la barca?
No busque, que no se sabe. Ay, os he pillado. Aleluya. Os he pillado. No sabemos quién era. No sabemos quién era el dueño de la barca. Es decir, para nosotros era una barca anónima con un dueño anónimo. Y sinceramente para nosotros, a la luz de la enseñanza, no importa mucho el dueño. Lo que importa es que en esa barca en particular se montó Jesús. Lo que importa verdaderamente para la enseñanza de hoy es que Jesús, como dicen otras versiones, abordó esa barca. No otra barca, sino esa barca en particular. Aleluya. Entonces, lo verdaderamente importante es que Jesús iba montado en esa barca. Te pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen a Jesús montado en su barca? Bueno, un 80%. Voy a plantear la pregunta otra vez. ¿Cuántos tienen a Jesús montados en su barca? Amén. Bien. El Señor dice, la Biblia dice, y conoce al Señor los que son suyos. Amén. Lo dice Pablo a Timoteo. Y conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, a nosotros no nos importa quién era el dueño de la barca, pero yo creo que Jesús sí sabía quién era el dueño de la barca. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sí sabe, aleluya, quién eres tú. Él te conoce porque Él te formó. Él te vio y te formó desde el vientre de tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces conoce el Señor los que son suyos. Jesús conocía perfectamente de quién era esa barca. Ahora lo importante es, tercer punto cronológico, dice la Biblia que había también con él, ¿qué? Otras barcas. Digan conmigo, otras barcas. Otras barcas iban con él, aleluya. Ese detalle, hemos dicho que este momento aparece en Mateo 8, en Marcos 4, en Lucas 8. Marcos es el único evangelista que da ese detalle. En los otros dos evangelios no se menciona que juntamente con la barca en la cual se subió Jesús, también iban con él, ¿qué? Otras barcas. O sea, que la barca de Jesús no fue la única que se encontró en medio de la tormenta. Habían más barcas y había con ellos otras barcas, dice la Biblia Peshitta. O sea, si había con ellos otras barcas, como mínimo, ¿cuántas barcas más había? Como mínimo 2, porque habla en plural. Como mínimo habían 2 barcas más la de Jesús. Estamos hablando como mínimo de 3 barcas que emprendieron la travesía con propósito en ese lago. Hermano, ¿tú me puedes decir a mí qué es una revelación? Revelar con V, no revelar de rebelión, revelación. Aleluya. Una revelación es una enseñanza que estaba velada. Por eso dice revelar o quitar el velo. Es una enseñanza que estaba velada u oculta. Y por tanto, si la revelación es una enseñanza que estaba oculta, también ¿qué tiene oculto? Una bendición. Si la revelación es una enseñanza que viene con velo, también está velada que la bendición que viene, que acompaña esa revelación. Una bendición oculta. Ahora, cuando esa revelación se vuelve luz y los velos son quitados, también se puede capturar ¿qué? Juntamente con la revelación. ¿Qué se captura? La bendición. La revelación con la bendición que estaba velada o escondida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me doy a entender hasta el momento? Entonces, por favor, a partir de este momento, pon mucha atención, escucha con atención y captura eso. Primera pregunta: ¿quiénes iban en las otras barcas? A ver, escucho respuesta, pero la voz alta, que me llegue hasta aquí la voz, que yo pueda entender alto y claro. ¿Quiénes iban, según ustedes, en las otras barcas? ¿Quién dijo cristiano? ¿Quiénes iban en las otras barcas? Venga, se admiten respuestas, no pasa nada. Gente anónima,
Vale, gente anónima. También pueden ser discípulos anónimos. Tal vez, otros discípulos anónimos. Gente anónima, discípulos anónimos. ¿Quiénes más vosotros creéis o pensáis que iban en esa barca? Curioso, bien. Curiosos, me gusta. ¿Quién más puede que estuviera montado en esas otras barcas? Pescadores, bien. O sea, a ver, pescadores, ok. Tal vez un remanente, como hemos dicho, gente anónima, discípulos anónimos, curiosos anónimos. Tal vez un remanente, parte de la multitud que regresaba a su casa, porque vivían al otro lado del lago, precisamente a donde Jesús te dirigía. ¿A quién ha dicho pescadores? Pescadores tal vez que vivían también del otro lado del lago y que por la mañana temprano habían pescado e iban a vender su producto a una orilla del lago y que luego regresaban a la orilla opuesta del lago. También puede ser eso. Y se juntaron con Jesús en esa travesía. También puede ser aquellos, como dice la Biblia, que lo dejaron todo y le siguieron. Cuando tú tienes Jesús montado en tu barca, eso significa que has dejado todo lo demás y estás siguiendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y también puede ser algunos hambrientos, algunos sedientos, que estaban deseosos por seguir escuchando las enseñanzas esclarecedoras, enriquecedoras que compartía Jesús. Recuerda que Él había estado enseñando y predicando todo el día. Ahora escucha y captura lo siguiente. Jesús les dice a sus discípulos, a los más cercanos: venga, pasemos al otro lado. Toca al que está a tu lado y dile: vamos a pasar al otro lado. Porque al otro lado viene cosa buena, cosa fina, cosa excelente. Bien. Abordan una barca. La Biblia Peshitta en Lucas 8:22 dice que abordan una barca. ¿Qué significa el verbo abordar? ¿Se acordáis de las películas de los piratas? Cuando dicen al abordaje. ¿Qué es al abordaje? Asaltar. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que haya un abordaje de un barco a otro? Se tienen que chocar. Abordar significa chocar, que haya un choque entre dos barcas, que haya un golpe y puedan saltar de una barca o de un barco a otro. Eso significa abordar, y de ahí viene la expresión al abordaje. Abordar también significa que estás en el muelle y desde el muelle abordas y te subes a la barca. Entonces aquí hay dos opciones: o Jesús estuvo enseñando desde el muelle, del puerto donde Él estaba allí, y abordó una barca, o bien estaba en una barca y abordó y se subió en otra. No lo sabemos, pero la Biblia dice que abordó una barca y sale la barca. Hay una canción que decía: ¿dónde estará mi barca? No, ¿cómo es? Aleluya. ¿Dónde estará qué? ¿Quién maneja mi barca? ¿Te la sabes? Vale. Abordan una barca y sale la barca rumbo a la orilla opuesta del lago. Pero la Biblia, y sobre todo Marcos 4:36, nos dice claramente que detrás iban también otras barcas. Los evangelios, donde aparece esta historia, nos dicen también algunos detalles. Jesús se duerme sobre un cabezal a la popa de la barca. ¿La popa es la parte trasera o la parte delantera? A ver, se emiten apuestas también. La popa, parte delantera. La popa, parte trasera. Levanten las manos los de la parte trasera. Sí, la popa es la parte trasera. La parte trasera del barco. Entonces eso es la proa. La proa es la parte delantera y la popa es la parte trasera. Aleluya. Es decir, Jesús se sentó en la parte de atrás. Bien. Aquí hay un detalle. Dice que se sentó sobre un cabezal en la popa del barco. Escucha, aquí podemos interpretar que si Jesús está sentado detrás, acostado mejor dicho, y durmiendo, aquí habla de dejarnos libre albedrío para manejar nuestra barca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Ese es el respeto que Jesús va a tener. Esa es la libertad que tenemos en Cristo de manejar con libre albedrío nuestra barca, siempre y cuando consultemos al Señor, aleluya, que está montado en nuestra barca. ¿Cuántos dicen amén? Y se desencadena, se levanta, se activa una tormenta. Aquí hay otro detalle, hermano. Todo aquel que lleve Jesús montado en su barca tendrá que enfrentar tormentas. ¿Cuántos dicen así es? ¿Cuántos han tenido tormentas en su vida desde que son seguidores de Cristo? Amén. Toca a aquel que está a tu lado, dile: tengo malas noticias para ti. Vendrán más tormentas. Aleluya, aleluya. Ahora, en ese momento ocurre algo sumamente para mí inesperado, curioso, desconcertante. La gente que estaba subida, montada con Jesús en la barca, ¿a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban los discípulos de Jesús, amados? Ven y sígueme, venid, seguidme, os haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Antes qué pescaban? Merluza, mujor, lo que fuese. Entonces eran pescadores. Y eso es lo que a mí me desconcierta. Eso es algo totalmente inesperado. Los pescadores profesionales, aquellos que llevaban años pescando en ese lago, en ese mar, los pescadores aguerridos, los pescadores experimentados, los pescadores curtidos por mil situaciones, se asustan, se atemorizan y son presos o se vuelven presos del pánico. Digan conmigo, pánico. Ahora, ¿por qué, santo Dios? ¿Por qué una reacción tan radical, tan extrema, tan inesperada por parte de esos hombres que eran lobos de mar? Así se dice, ¿no? Los marinos que son experimentados se les dice lobos de mar. Y esta gente, estos tipos, estas personas, estos hombres, estos discípulos eran verdaderos hombres de mar, lobos de mar experimentados. De allí que a mí me desconcierta totalmente esa reacción. Entonces me pongo a pensar, me pongo a meditar, y la verdad, la única respuesta que yo encuentro como la más válida, como la más acertada, como la más apropiada para poder interpretar o entender la reacción de esta gente, es que esta tormenta fue la madre de todas las tormentas. Es decir, ellos habían vivido situaciones difíciles, se habían encontrado con situaciones complicadas en ese lago, en ese mar, pero hasta ese momento jamás se habían enfrentado a una tormenta de tal magnitud. Hasta el punto que estos hombres curtidos, estos hombres experimentados, frente a una tormenta de tal fuerza, de tal magnitud, de tal intensidad, ni su experiencia, ni su conocimiento del medio, porque ellos conocían las corrientes, ellos conocían todos los rincones de ese lago, conocían los vientos, conocían todo, porque llevaban años pescando en ese lago. El conocimiento del medio, sus recursos, el buen manejo de la barca, porque eran pilotos de barca experimentados. Todos sus conocimientos, todos sus recursos humanos fueron inútiles, fueron en vano frente a esta tormenta de proporciones apocalípticas. Hermano, quiero decirte algo: con nuestros recursos somos limitados, y sí o sí, si tenemos a Jesús en nuestra barca, es para que acudamos a Él cuando vienen las tormentas. Amén. Es para que busquemos el respaldo, el favor, la ayuda, el socorro de nuestro buen Jesucristo, que está montado en nuestra barca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no lo creas, no peques de orgullo, no peques de altivez, no peques de, ¿cómo se llama? Hay una expresión:
de excesiva confianza propia, aleluya, porque todos somos seres limitados, con recursos limitados, y te puedes creer que conoces el medio, te puedes creer que conoces el ambiente, que conoces el lugar, que conoces el manejo de X, pero hay cosas tan grandes a las que nos vamos a enfrentar como seguidores de Cristo, que sí o sí vamos a necesitar el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Hay que contar con Él para todo. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Por eso Él está subido en esa barca. Por eso era una travesía con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al que nos favorece en todo y nos socorre en todo momento. Aleluya. ¿Cuál es el problema? Esta gente presos del miedo, del pánico, del miedo a morir. Qué tremendo. Claro, qué tremendo, fíjate qué tremendo. Señor, no tienes cuidado, maestro, no tienes cuidado, que perecemos, que nos vamos a ahogar. O sea, qué tremendo. Aquellos que declaran con su boca, de eso aquí no tenemos, de eso aquí no tenemos. A lo mejor en otro sitio, pero aquí no. Pero aquellos que declaran con su boca que se van a ahogar, que se van a morir. Hay gente aquí que estoy seguro que se siente identificado. Cuando llega la tormenta, en vez de despertar a Jesús, lo primero que dicen es: esto se ha acabado, aquí ya no hay nada que hacer, vamos a morir, nos vamos a ahogar. Entonces lo más tremendo es que aquellos que declaran que se van a morir, aquellos que declaran que se van a ahogar, van y despiertan a aquel que con su boca minuto antes había declarado que iban a llegar al otro lado. La pregunta es: ¿qué palabra tiene más peso? ¿La que Jesús acababa de declarar, o lo que tú dices con tu boca, o lo que dijeron estos discípulos con su boca? ¿Por qué digo esto? Me llama la atención esto, y escucha el siguiente pensamiento, o la conclusión a la que llego yo. Cuán olvidadizos somos los cristianos cuando llegan problemas a nuestra vida. Nadie dice amén. Cuando todo está bien, Jesús es el mejor y Jesús es el más grande. Pero cuando llega la tormenta, nos olvidamos que tenemos a Jesús montado en la barca. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice que somos un pueblo olvidadizo. Por eso muchas veces es necesario repetir y repetir y repetir, para que se nos vaya metiendo bien las cosas en la cabeza. Y aún sabiéndolo, llega la tormenta y nos olvidamos que tenemos a Jesús en la popa de la barca, dispuesto para socorrernos, dispuesto para hablar Él a la barca, dispuesto para corregirnos y decir: no digas que te vas a ahogar, porque yo tengo el poder para decir a la tormenta que se calle, porque yo tengo el poder para decir a la tormenta, al viento y a las olas que enmudezcan en el nombre de Jesús. Pero los cristianos somos muy olvidadizos y nos olvidamos de todo cuando enfrentamos una tormenta. ¿A que sí? Se nos olvida todo lo predicado. Y escucha, y lo digo por experiencia propia, porque muchas veces nos pasa eso, los pastores, cuando estamos en consejería y luego salimos y llegamos a una conclusión y decimos: ¿dónde está toda esa palabra que hemos predicado durante años? ¿Dónde está la palabra? ¿A dónde andará la palabra? Todo lo predicado, todo lo enseñado, jueves, sábados, domingos, miles de prédicas. Viene una tormenta y todo lo enseñado desaparece, todo lo sembrado desaparece, y viene el miedo, y viene el temor, y viene el terror, y viene el pánico, que vamos a morir y nos vamos a ahogar, y nos olvidamos de las promesas del Señor, que te dice que vas a pasar al otro lado, que te dice que vas a llegar a la orilla opuesta, que te dice que va a ir contigo hasta el otro lado. Aleluya. Que te dice: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Claro, viene la tormenta y Jesús pasa a un plano, ¿cómo se dice? Secundario. ¿Está bien dicho? Secundario. Qué tremendo.
Y eso a mí me hace meditar, me hace pensar, Señor, ¿dónde está toda la semilla, toda la palabra sembrada durante años? Cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de la tormenta, aleluya. Porque todos vamos a ser probados. Y antes lo he dicho, si tienes Jesús montado en tu barca, vas a tener tormenta, sí o sí. Si no quieres tener tormenta en tu vida, no te voy a mandar al mundo. Pero si no quieres tener tormenta en tu vida, este no es el lugar apropiado. Si Jesús está montado en tu barca, por el hecho de ser cristiano y seguidor de Cristo, vas a tener tormenta en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén por esas tormentas? Aleluya. Por ser precisamente seguidor de Cristo, bendito sea su nombre. Escucha, me impacta, porque recuerda un detalle muy importante. Habían estado escuchando la palabra de Dios todo el día. Todo el día. Todo el día Jesús, pim, pam, parábolas, principios espirituales, leyes, revelaciones, pum, pum, promesas, pim, pam. Y cuando llega la tormenta, maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. ¿Tú sabes lo que me dice a mí esta expresión, maestro que perecemos? Maestro de boquilla, pero maestro de quién y de qué. Porque si tú tienes a Jesús como maestro, jamás vas a decir que te vas a morir o te vas a ahogar. Porque antes he dicho que conoce al Señor los que son suyos. El problema no es que el Señor conozca al Señor los que son suyos. El problema es que muchos de los que llevan a Jesús montado en su barca no conocen a aquel que está montado en la barca. Porque si ellos hubieran conocido al que iba sentado en la barca, nunca jamás hubieran dicho, Señor, maestro, que perecemos, que no tienes cuidado de nosotros. No, lo que tenía que haber salido de su boca era lo siguiente: tranquilos, Jesús va en la barca, todo está en control. Como mínimo tenía que haber dicho eso. Esto me dice a mí que estos discípulos verdaderamente no conocían a Jesús. Y la palabra de Dios me lo confirma cuando en el versículo 41, Marcos 4:41, cuando Jesús se levanta y le habla a la tormenta, entonces no le tienen miedo a la tormenta, le tienen miedo al que acababa de calmar la tormenta. Y se preguntan, ¿y quién es este? Confirmación de que no lo conocían. No sabían quién era. ¿Maestro de qué? ¿Maestro de quién? ¡Wow! Proseguiremos en conocer y seguiremos conociendo a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Invierte tu tiempo en conocer al que está sentado en la popa de tu barca. Porque te digo algo. Jesús está sentado o está durmiendo en la popa de la barca con su cabeza descansado sobre un cabezal, ¿ok? Pero ¿sabes qué pasa? Que Jesús duerme con un ojo abierto. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay una estirpe de gente que duerme con un ojo abierto. Las mujeres. ¿O no? Las mujeres no sé lo que le pasa, pero duermen con un ojo abierto. ¿Tú crees que Jesús está adormecido en tu barca? Jesús está en control de todo. ¿De qué temeré? ¿De qué tienes que tener temor? Si Jesús está en tu barca, no tienes nada de qué temer. ¿Cuántos dicen amén? Jesús duerme con un ojo abierto y está pendiente de todo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, aleluya. Entonces vamos a ver. Maestro, maestro, que perecemos. Y aquí ya estoy parafraseando, ¿vale? Jesús se levanta y antes de dirigirse a la tormenta les dice a estos discípulos, pero vamos a ver una cosa, muchachos. Si yo os acabo de decir que vamos a llegar al otro lado, y si yo os digo que vamos a llegar al otro lado, es que vamos a llegar. Y ninguna pandemia, ninguna crisis, ninguna tormenta lo va a impedir. Hombres de poca fe y de memoria muy corta. Y eso es lo que le pasa a los hijos de Dios, que tenemos la memoria muy corta.
Y Jesús se dirige a la tormenta y le dice: calla, enmudece. Hermano, amada iglesia, ¿qué pasó cuando Jesús gritó? ¿Qué pasó cuando Jesús gritó? ¿Qué dice la Biblia que sucede? ¿Qué sucedió cuando Jesús gritó y se dirigió a los vientos y a las olas? Se hizo bonanza, se hizo bonanza, se hizo buen tiempo, se despejó el tiempo, el ambiente, se hizo bonanza y vino la calma. Hermanos, amados, cuando Jesús habla, cuando Jesús pronuncia palabra que sale de su boca, todo se tiene que sujetar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tenemos ese poder. Tenemos ese poder nosotros. El poder de declarar, el poder de hablar, el poder de mencionar, el poder de decir, el poder de confrontar, el poder de hablarle a la tormenta y decirle: no tienes poder, cállate y enmudece. En la autoridad de Cristo te digo que no tienes poder en mi vida. Enmudece y desaparece. Cuando el pueblo de Dios habla, todo se tiene que sujetar, aleluya, todas las circunstancias, el ambiente. Por eso la Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, aleluya. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Seguir viviendo diciendo: maestro, maestro, que perecemos? ¿O tú mismo, en el nombre de Jesús, hablarle a la tormenta? Esto es una enseñanza para todos nosotros. Aleluya. Recuerda algo muy importante. ¿Cuántos recuerdan que habían varias barcas? Habían varias barcas, ¿verdad? Bien. Pero ¿desde cuántas barcas se provocó la calma? ¿Desde cuántas? Desde una sola. Perfecto. Habían varias barcas, pero solo desde una vino la paz. Solo desde una se provocó la paz. Es la barca desde donde fluyó la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, la barca desde donde fluye la voz de Dios provoca la calma, activa la calma, trae la bonanza, trae la paz a una vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjate, desde la barca donde fluyó la voz, desde la barca donde estaba Jesús, amado, la barca donde Jesús está montado tiene que marcar la diferencia. Ahora te pregunto a ti, si tú dices que tienes a Jesús montado en tu barca, viene la hora de marcar la diferencia. Viene la hora de demostrar que verdaderamente Jesús está en tu barca. Porque la barca donde está Jesús siempre marca la diferencia. Siempre da la talla, siempre da un pasito más, siempre va una milla más, aleluya. Esa es la barca donde está subido Jesús. Recuerda que nosotros no hemos sido puestos para avivar fuegos. Nosotros somos ¿qué? Bomberos. Toca al que está a tu lado, dile: eres oveja, eres soldado, eres un montón de cosas, pero también eres bombero. ¿Cuántos son bomberos aquí? Los bomberos, ¿a qué se dedican? ¿A apagar o a encender fuegos? Bien, aunque hay algunos que se dedican primero a encender fuego para luego que los llamen, pero eso ya ¿son qué? Pirómanos. Bien. Entonces, somos bomberos del Señor y nos dedicamos a apagar fuegos, pero también somos transmisores. ¿Transmisores de qué? ¿Transmisores de qué? Tú no has escuchado a la gente muchas veces que no conoce a Jesús, que viene y te dice: qué bien me siento contigo, qué bien me hace hablar contigo, porque me transmites paz. Bueno, el mundo dice: me transmite buenas vibraciones. Yo no tengo buenas vibraciones, yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero qué bueno que la gente venga y nos diga: qué bueno me hace tu compañía, tu presencia. Es que vienes, entras a un lugar y el ambiente cambia. Es tremendo. Amados, eso es lo que nosotros somos llamados también a hacer, transmisores de paz. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores.
Si no me equivoco, luego dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces tú eres un transmisor de paz, un transmisor de bonanza, un transmisor de calma. La pregunta es, ¿estás cumpliendo con esa función? Hermano, en la barca donde Jesús está montado, no existe el temor. Porque el verdadero amor, ¿qué pasa? Echa fuera el temor. Y Jesús es amor, ¿o no? Aleluya. Entonces, si Jesús está montado en tu barca, venga la tormenta que venga, venga la pandemia que venga, venga la crisis que venga, no hay temor, no hay pánico, no hay terror, no hay miedo en el nombre de Jesús, ni falta de fe. Porque si en tu barca hay eso, y luego tú dices que eres un hombre, una mujer de fe, eso es un contrasentido, no puede ser. Algo falla. Y siempre fallamos del lado más débil, es decir, nosotros. La barca, escucha bien, amado, esta gente demostró no conocer a Jesús cuando le dicen, maestro, pereceremos, o maestro, no tienes miedo, vamos a perecer, porque las aguas amenazaban con anegar la barca. La Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, escucha, y esto es para ti esta tarde, y me da igual, y te lo digo así, te lo digo con todo el cariño, no importa la situación que tú estés viviendo ahora, la tormenta, la crisis, lo que tú estés padeciendo, experimentando, viviendo, tu proceso. Cada uno está en un proceso. No importa la intensidad de ese proceso. Lo que importa es que la Biblia nos enseña que si Jesús está montado en tu barca, esa barca jamás se va a hundir. Jamás, esa barca no se puede hundir. ¿Qué dice Isaías 43? ¿Qué dice Isaías 43:2? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, si Jesús se va a ejercer ¿de qué? De flotador. De flotador. Agárrate a Cristo en una tormenta. Vas a flotar por encima de las aguas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿qué pasa por los ríos? Que no te anegarán. No te vas a ahogar. No te vas a quemar. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Palabra de Dios y promesa del Señor. Dale un aplauso a esa promesa en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hemos dicho que venían más barcas, pero desde una sola barca fluyó la voz y se hizo bonanza. Es decir, las barcas que venían detrás también se vieron como beneficiadas. Amén. Las barcas que iban con ellos también se vieron beneficiadas. También recibieron la paz, la calma, el sosiego. Es decir, la barca donde está Jesús imparte, transmite lo que yo he dicho antes, lo que el mundo llama buenas vibraciones, pero lo que tú y yo conocemos como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de la que carecían, claro, es que ¿saben lo que son las tormentas en nuestra vida? Un termómetro. Cada tormenta es un termómetro para medirte. Aleluya. Por eso he dicho que has tenido, pero vas a seguir teniendo tormentas, porque el Señor te va a poner un termómetro para medirte tu nivel de fe, tu nivel de seguridad, tu nivel de confianza, si se fue la duda, si se fue la incredulidad, y si verdaderamente confía en aquel que está en la popa de la barca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, escucha esto. Estos discípulos, y esto es una nueva confirmación, estos discípulos carecían de esa paz, y eso nos demuestra de nuevo que no conocían a Jesús. No sabían quién era aquel que estaba montado con ellos. Maestro, que perecemos, ¿no tienes cuidado? Jesús les dice, hombres de poca fe. Confirmación de que esta gente le faltaba fe, le faltaba confianza, les faltaba seguridad y carecían de esa paz, hasta que Jesús se manifestó. Amén.
Cuando verdaderamente el Cristo que está durmiendo en tu barca se manifiesta en tu vida, verdaderamente vas a poder decir que tienes paz, que estás en paz, que vives en paz, que duermes en paz, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¡Wow! ¡Qué siesta me he pegado hoy! Y duermo en paz. Santo Dios, de verdad, duermo como un niño pequeño, porque tengo la paz de Dios en mi corazón. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tienes a Jesús montado en tu barca, se acabó la valeriana por la noche, se acabó el orfidal y se acabó todo. Porque la paz de Jesús te hace dormir en paz. Te acuestas en paz y te levantas en paz, porque sabes que el Señor está en control aún de tus propios sueños. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Wow. ¿Te interesa tener Jesús montado en tu barca, hermano? Porque tu barca no se puede hundir. ¿Sabes por qué tu barca no se puede hundir? Porque tu barca es la bendición para los que vienen detrás. ¿No lo ves así? Tu barca es la bendición para los que vienen detrás. Tu bendición, la que tú tienes para impartir y de la cual dependen muchos que vienen detrás. Las generaciones que te están siguiendo o las que te van a seguir, amado, van a recibir la bendición. Porque éxito en Dios, escucha, no es cuánta bendición tienes tú, sino cuántas bendiciones impartes a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso tienes que tener Jesús montado en tu barca y permitir que lo puedas conocer en mayor medida. Así que el Señor te dice en esta tarde, cierra tus ojos, levanta tu mano derecha en esta hora, vamos a ir terminando. El Señor te dice en esta tarde, no vas a perecer, no te vas a ahogar, no vas a morir, no te puedes rendir, te dice el Señor, no te puedes quedar a mitad de camino por culpa de una tormenta, porque de ti depende mucha gente. Y por tanto vas a llegar al otro lado. Ahora abre los ojos, mira a aquel que está a tu lado y dile bien fuerte, dile, no te vas a hundir, porque vas a ser de mucha bendición a mucha gente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pregúntenme, ¿a qué gente? A los que vienen detrás, a los que vienen detrás de nosotros. Ponme Lucas 5, por favor, María. Cuando llegaron al otro lado, ¿con quién se encontraron en la otra orilla, en la orilla opuesta del lago? ¿Con quién se encontraron? Primero con uno. ¿Con quién se encontraron? Con el gadareno, con el endemoniado, el que gritaba como un loco desnudo por los sepulcros, el que se rompía las cadenas. Dice que estaba tan endemoniado que rompía las cadenas y tenía todos los contornos atemorizados. El endemoniado gadareno, dice, pero no hallando como, Lucas 5:19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron. Este no es, me equivoqué. ¿Te he dicho Lucas 5:19? No, perdón, Lucas 9. Lucas 9, discúlpame. Si estás en Lucas, a ver, está. Eso es, Lucas 9. Pero no me gusta. Vamos ya, Marcos. Estate atenta, María, porque te voy a corregir los versículos. Me equivoqué, perdona, la culpa fue mía. Vamos a volver a Marcos 4. A ver si es esto los versículos que tengo. Ahí está. Marcos, no es Lucas, perdona, María, es Marcos 5. Ay, culpa mía. Solo mía, como dirían. Aleluya. Marcos 5, ahí está. Marcos 5. Este momento es cuando ya el endemoniado queda libre, queda liberado, se asea, se viste, se queda sentado al lado suyo. Y dice la Escritura, mas Jesús no se lo permitió. ¿Qué no le permitió al gadareno? ¿Qué no le permitió? No le permitió seguir con él, ir con ellos. Porque el gadareno, una vez libre, una vez restaurado, quiso seguir a ese grupo.
y Jesús le dijo que no, que mejor te ibas para el otro lado, ¿vale? Entonces, cuando dice aquí, mas Jesús no se lo permitió, claro, si leéis el versículo anterior lo entendéis. Dice que, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Punto, para aquí de momento. Entonces, el Gadareno fue el primero que se encontraron. ¿Dónde? ¿Dónde, Juan? ¿Dónde? En la otra orilla. Ok, entonces, este es el primero que se encontraron que venía ¿dónde? Detrás de ellos. A este ya le impartieron la paz, le impartieron la libertad. Amén. Le impartieron el gozo, le impartieron la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Bien, este fue el primero que venía detrás. Pero mira lo que dice después. Versículo 20. Hello. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, república de 10 ciudades. Deca significa 10 en latín. República, una república formada de 10 ciudades. Empezó a predicar en 10 ciudades. Y mira lo que dice la Biblia. Empezó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y cuántos se maravillaban? Todos aquellos a quienes él les hablaba de lo que había hecho Jesús se maravillaban. Esos eran los que venían detrás. Jesús le transmitió la paz, le transmitió la libertad, él transmitió lo que había recibido y todos se maravillaban. ¿Te das cuenta por qué es muy importante que tú aprendas a conocer a Jesús, recibas su paz, recibas su calma para impartir? Porque uno no puede dar de lo que no tiene. Si no hay paz, si no hay calma, si no hay sosiego, si no hay fe, ¿qué vamos a impartir? Entonces, si tú das de lo que tienes, te vas a encontrar con un gadareno que va a ser libre. Y ese gadareno, cuando menos te lo esperes, va a ir a predicar a 10 ciudades y todos se van a maravillar. Y el punto de origen fuiste tú. ¿Te das cuenta cómo es muy importante que te prepares y empieces a conocer y a relacionarte con Jesús? A recibir de Jesús para poder entonces dar de lo que Jesús te da. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Wow. A esta barca, y ya terminamos. A esta barca le seguían otras barcas. Y esto es una bendición. Antes he preguntado quiénes iban en otras barcas. Yo me quiero quedar con lo siguiente. Yo me quedo con una de las respuestas que hemos dado, ¿vale? Yo me quedo con una de ellas que eran otros discípulos o que eran gente que quería seguir a Jesús. Amén. Entonces fíjate, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tu barca es de testimonio, otros van a querer seguir tu barca. ¿Cuántos dicen amén? Si tu barca es de buena referencia, otros van a querer seguir tu barca. Si tu barca es una barca que transmite esa paz, que provoca, entre comillas, admiración con equilibrio, porque no nos tienen que admirar a nosotros, tienen que ver al Cristo de la gloria que nos habita. Pero si esa barca provoca admiración, escucha, amado, otras barcas te van a seguir. Tu barca en este tiempo tiene que volverse una referencia para otras barcas y que quieran seguirte a ti como tú sigues a Cristo. ¿Qué decía Pablo? Imitarme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Es decir, seguir mi barca como yo sigo a la de Cristo. Aleluya. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo en 2 de Timoteo 2 cuando le dice a Timoteo, lo que viste en mí, lo que oíste de mí, lo que escuchaste de mí, eso enséñalo también a hombres que sean idóneos también para enseñar a otros. Aleluya. O sea, Pablo le dijo a Timoteo, pon tu mirada en mi barca. Pon tu mirada en mi barca. Porque si tú haces
o recibes lo que viene en esa barca, otras barcas te van a seguir a ti también. ¿Cuánto dicen aleluya? La barca de Pablo era una barca a seguir, y él a su vez se lo dijo a Timoteo: Timoteo, que tu barca sea una referencia para otros. Hermano, que tu estilo de vida sea una referencia para otros. Que tu estilo de vida esté a la luz, que no haya nada oculto. Otra cosa te digo, la Biblia dice que no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. O sea que tarde o temprano, por mucho que tú te afanes en esconder algo, tarde o temprano sale porque sí. Sale porque sí. Entonces no te afanes en entender. Es lo tremendo muchas veces de los cristianos. Nos afanamos en esconder cosas porque nos avergonzamos, sabiendo que el Señor sí o sí al final las va a destapar. ¿Y por qué no nos afanamos en ser luz, en ser sal de la tierra? Porque si no somos luz y si no somos sal de esta tierra, ¿quién va a cometer ese cometido? Si nosotros somos la luz y somos la sal. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Aleluya. Esta barca tiene que ser una barca de referencia. Y todos los que van montados en esa barca, hermanos, escucha esta palabra fuerte esta tarde. Hermanos, si tú estás subido en esta barca, yo te hago a ti, en el nombre de Jesús, responsable. Escucha bien, te hago a ti responsable de tu testimonio. Te hago a ti responsable de cómo representas tú a esta barca. Pero te das cuenta de la cronología que tú puedes vivir. Fíjate, hay un dicho que dice que después de la tormenta, ¿qué viene? Amén. ¿Sabe cuándo se hace realidad ese dicho? Cuando Jesús está en tu barca. Fijo, fijo. Cuando está montado aquel que le habla a los elementos en tu barca, después de la tormenta, fijo, viene la calma. Pero fíjate qué tremendo. Después de la calma vino el gadareno. Toca a aquel que está a tu lado, dile, que te vas a encontrar con un endemoniado en tu camino. Aunque no me equivoco, Miguel Ángel, hay un evangelio que dice que eran dos. No recuerdo qué evangelio es, pero dice que habían dos endemoniados. Creo que es Lucas, que habla de dos endemoniados, pero no importa. Aleluya. Es decir, si estás más fuerte en el Señor, te va a encontrar no con un gadareno, te va a encontrar con dos. Amén. Pero lo bueno es que si Jesús está montado en tu barca, sea un gadareno, sean dos, sean 10, sean 100, tú le vas a transmitir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y los vas a enviar a que prediquen en Decápolis y que todos se maravillan de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te doy gracias por tu palabra, papá. Gracias por este tiempo. Te pido que esta palabra, Señor, te pido que haya caído en buena tierra, mi Señor. Una palabra que produzca fruto a 30, 60, 100 por uno, Señor, en el momento justo, en el momento propicio. Señor, cuando se levante una tormenta en nuestra vida, Señor, que hagamos memoria, Señor, de todo lo sembrado, que hagamos memoria de todo lo predicado, que hagamos memoria de todo lo impartido, que no seamos cristianos olvidadizos y por tanto no hacedores de tu palabra, sino que verdaderamente podamos dar la talla en medio de la tormenta. Porque es muy fácil, papá, alabarte, adorarte cuando todo está bien, cuando todo viene, Señor, rodado y cuando el viento sopla a favor nuestro. Pero en el momento de la dificultad, en el momento de la tormenta, en el momento de las complicaciones, es cuando verdaderamente uno tiene que demostrar lo que dice que es. Lo que declara que dice que es, Señor. Así que te pido que en ese momento, Señor, tú nos fortalezcas, Señor, a todos y cada uno de nosotros, que podamos tener esa valentía, que todo temor, que todo terror, que todo pánico, que todo miedo desaparezca de nuestra vida, porque eso no te representa a ti, Señor. Y podamos ser llenos, Señor, de ese ADN valiente, de ese ADN poderoso, tremendo, que se levanta en fe, que se levanta en autoridad y que le habla directamente a los elementos, que le habla directamente a los problemas, que le habla directamente a la montaña y le dice, quítate de en medio, muévete de un sitio para otro porque tengo que seguir adelante.
Gracias, Señor, por este pueblo que tú estás edificando. Tú nos vas a llevar a la otra orilla y nos vas a usar para dar libertad a los gadarenos, Señor. Nos vas a usar para dar libertad a los gadarenos, Padre, para que ellos sean libres, para que sean sanos y para que sean, Señor, revestidos de tu autoridad, para que a su vez también puedan impartir lo que han recibido de ti, Señor. Como Pablo encomendó e impartió a Timoteo, lo que tú has visto, lo que has oído, lo que has escuchado de mí, transmítelo, Señor. Transmítelo, Timoteo, también a otros hombres fieles que a su vez sean idóneos para impartirlo a otros. Señor, que esto no pare, Señor. Que esta cadena no pare, papá. Y que muchas barcas se puedan sumar a esta barca donde tú estás montado, Señor Jesús. Te damos a ti la gloria y te damos el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Y Betsaida dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil Nueva Generación Betsaida. ¿Quiénes somos? Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.